Muy buenas noches. Estamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en vivo desde el Centro Nacional de las Artes, en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2013. Estamos en el Teatro Raúl Flores Canelo, un teatro de danza, así que al rato vamos a ejecutarles una bella coreografía. Nos da muchísimo gusto tener a nuestro público en vivo desde las distintas ciudades que nos ven y también tenerlos aquí para mirar las miradas y no solamente las lentes de las cámaras. Invito a mis compañeros a que se presenten. ¿Cómo se dibuja un niño? Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo y que esté comiendo un barquillo, muchas pecas en la cara para que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo, redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe de soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista porque chutando es un artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Este es uno de tantos poemas de Gloria Fuertes, una poetisa madrileña que el próximo 27 de noviembre se cumplen 15 años de que murió. Todos ustedes aquí, yo espero que hayan pasado por la Feria de Libros, hayan llevado un libro debajo del brazo y que se lo lleven más de uno para poder leer todo este año. Bueno, pues yo crecí un poco más lejos que este cenar y crecí con la poesía de Gloria Fuertes. Así que esa es mi manera de empezar esta noche desde La Feliz. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy buenas noches. La literatura nos da alas, la literatura hace más amplio nuestro mundo. A propósito de esto, voy a leerles un cuento muy pequeño que recogió Burton, el famoso traductor de Las Mil y Una Noches. El poeta hindú Tulsai Das compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo libertaron. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Bueno, yo vine el fin de semana pasado a la feria y la pequeña Natalia quería comprar un libro muy chiquito, un libro de ocurrencias de autor anónimo. De ahí saqué, es un libro de carácter informativo. Una de las preguntas que trae dice, ¿cuál es? Pregunta, bueno, si uno sabe cuál es el índice de mortalidad en Nigeria. Y es de una muerte por persona. ¿Sí? Hay distintos textos y estos son textos de ocurrencias. Desde temprano comenzó a circular en el Twitter la pregunta, ¿qué más se te ocurre que deberíamos hacer para que los niños y los jóvenes lean más? ¿Qué más se te ocurre? Quiere decir que ya se les ocurrió antes algo, ¿no? Supongo que por la redacción. Bueno, los invitamos a participar y tenemos preguntas que nos han hecho ustedes con una muy bonita letra en unos papelitos muy adecuados. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar? ¿Tú, Lau? Yo tengo a alguien que no puso su nombre, hay que decir que esta noche hubo mucha gente tímida entre el público porque nos encontramos muchas palabras y preguntas sin nombre. Habla de satélite, la palabra satélite. ¿Alguien quiere ahora salir de donde esté en el anonimato? Bueno. Es que a lo mejor viene desde satélite y pues, hombre, que valga la pena. Desde la bonita tierra de satélite, ahí atrás, no sé cómo te llamas, pero bueno, satélite hoy lo conocemos como un cuerpo en astronomía, sobre todo, opaco, tiene que ser opaco y lo vemos gracias a la reflexión que hace el Sol sobre él. Es decir, si está en otra galaxia que no tenga Sol, pues no sé cómo se llamará, pero lo que nosotros hoy conocemos aquí como satélite es un cuerpo, son opacos, es decir, no sé qué cuerpo puede haber transparente que no podamos ver, pero bueno, así lo define la academia,
Pero fíjate que en realidad hay más acepciones. Tiene que ver también con una persona que depende de otra de alguna manera, y esto se extrapola a los estados. Un estado que depende de otro, normalmente vecino, que es más poderoso económica y políticamente, y del cual depende. También hay un significado que creo que es una rueda dentada en un engranaje, me imagino que es una que hace girar la otra, es decir, siempre está esta relación de dependencia de uno a otro. Se empezó llamando en latín, lo hemos recibido en latín, satélites, tiene que ver con un séquito, con un grupo de personas que acompañaban a un rey, a un príncipe, y que tenía que ver con toda una corte y un cuerpo de seguridad y de cortejo, que acompañaban siempre al príncipe, al monarca, allá donde iba. Y de ahí se ha ido heredando esta otra acepción a lo que hoy conocemos. En el caso de los satélites en astronomía, que son, digamos, el significado que más usamos ahora mismo, pues si nos damos cuenta, la Luna, que es nuestro satélite más cercano, que hoy está hermoso, pues sí, depende un poco de la rotación y de la gravedad de la Tierra, por eso nosotros lo llamamos satélite. Pero en realidad tiene muchos más significados. Se puede también hablar de satélites en las personas, ese es su significado original, puesto que era ese séquito. Y también, si consideramos un país y un estado como un conjunto de personas, pues también es un estado que depende de otro de alguna manera. Normalmente siempre es económicamente. Y eso es lo que significa, y nosotros lo recibimos del latín, que ahí es donde empezó ese concepto. Sí, yo creo que el énfasis está justamente en lo que mencionas de que es un cuerpo que depende de otro. Digamos que obviamente en el universo pues todos los cuerpos se atraen, ¿no? Pero claramente pues en el sistema solar pues los planetas giran alrededor del Sol y el satélite pues es el último de esta larga lista de dependencias, ¿no? Si el Sol gira en torno al sistema solar, por lo tanto el Sol gira en torno a la galaxia y los planetas giran en torno al Sol, bueno, los satélites giran en torno a los planetas. Júpiter tiene varios satélites, creo que es el planeta que más satélites tiene en el sistema solar. Y yo como curiosidad apuntaría por ahí, en algún libro de ciencia todavía alguien llega a hacer una afirmación muy aventurada, pero interesante, mencionando que la Tierra tiene un segundo satélite. Obviamente nos referimos pues a los satélites naturales, los satélites no hechos por el hombre, porque finalmente los satélites hechos por el hombre también circundan a la Tierra y pues gracias a ellos tenemos señal de televisión, internet, GPS, etcétera, etcétera, celulares, pero digamos que la Luna es nuestro gran satélite natural. También hay otro cuerpo opaco, es decir, que no brilla, que gira no exactamente dando vueltas alrededor de la Tierra, pero que depende completamente de la Tierra, y algunos se atreven a llamarlo un satélite. Es una piedra bastante pequeña que hace una trayectoria sumamente irregular y extraña, nada de circular, elíptica, perfecta, ni nada de nada, es una trayectoria realmente muy extraña, pero que sigue a la Tierra y también es un cuerpo natural, y en ese sentido alguien se ha llegado a aventurar que es un satélite. Se le considera pues simplemente una piedra rara que está por ahí, ¿perdón? Sí, se llama, ¿cómo se llama? Sandra Bullock, ¿no? ¿No? Que se desprendió de la cápsula. Pero ella ¿no? sí regresó. Regresó. Ya les estropeé todo al final. No, yo no vi la película. Pero yo digo por lo de irregular y por lo de cuerpo opaco y todo esto, ¿no? Ahora sí tiene que ver mucho en el sentido de satelital, por lo menos en astronomía, de este movimiento de giro alrededor de. En el caso de dependencia de uno a otro, bueno, pues es más metafórico que literal, porque aunque uno dependa de otro, no significa que esté dando vueltas a su alrededor, aunque siempre está pendiente de dónde está el otro para poderle Orbitar, eso es muy bonita. Sí, digamos como verbo incluso, ¿no? En la política mexicana se les llama asesores, ¿no? Ajá. Son los que están girando siempre estos satélites que giran en torno al funcionario importante, ¿no? Sí, o séquito, la idea de séquito, que es la que planteaba, ¿no? Bueno, voy a decir la dichosa palabra de esta noche. Bueno, las acepciones: maroma, voltereta, pirueta o marometa. Pero es palabra de origen náhuatl. Ya sé que muchos aquí ya se la saben, pero tiene que irse a su casa y hablarnos desde allá. Ajá, sí. Bueno, para quienes la contesten, ¿tenemos?
Pablo. Tenemos ejemplares de este libro sobre la educación física, intervención en el preescolar. Es un libro de Miguel Ángel Dávila Sosa, Ricardo Chávez López y Fernando Torres García, publicado por Trillas, que pone énfasis justamente en algo que vamos a escuchar cada vez más, que es la importancia de activarnos físicamente, la importancia que no le damos la suficiente importancia a la educación física, y es parte de este problema tan grave que tiene México, pues ya sabemos, de obesidad y de problemas de salud. Es muy importante que nos activemos físicamente, y este libro hace un esfuerzo para que esté más presente la educación física en las escuelas. Puesto que tenemos un público aquí muy infantil y muy juvenil de Textofilia, colaboración con Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde nace el color La Gran Aventura Panda por Manuel García Melgar, que ha hecho, bueno, aparte de ser un ilustrador, ha hecho cosas en publicidad, pero bueno, él nos cuenta la historia de un panda, no se me ve ahora, pero bueno, y básicamente con estas ilustraciones hermosas que tiene este libro, pues nos cuenta un poco acerca de la importancia de la amistad y cómo la amistad te puede salvar de una cantidad de inconvenientes que tiene de vez en cuando la vida bastante grandes. Así que este panda se va a convertir en su mejor amigo. Sí, los niños son los que tienen que decirle a los papás, papá, cómprame ese libro, porque ellos no tienen autonomía económica. Entonces, a ver, papá, cómprale ese libro. Y tenemos también de Andrés Neumann, El fin de la lectura, que son una serie de cuentos publicados por Almadía, con las portadas siempre tan ingeniosas de Almadía. Bueno, ¿tenemos tiempo de qué? ¿De pregunta al público? Sí. Para ustedes que están aquí en este Teatro Raúl Flores Canelo, tenemos una pregunta. ¿Qué tienen en común los siguientes cuentos? El ruiseñor y la rosa, el gigante egoísta y el famoso cohete. A ver, por aquí tenemos a alguien, por allá, ¿dónde? Aquí. Pero A ver. no nos vayan a decir, bueno, todos tienen letras, todos están hechos de palabras. Mi nombre es Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Los escribió Oscar Wilde. Exactamente, muy bien. Eso tienen en común. El autor. Vamos a otra pregunta al público. Número de veces que fue rechazado el manuscrito de Harry Potter por distintas editoriales. Ah, mira, ve, Ay, si hay hay una quien sabe, y si no, aquí lo averiguamos. Acá se nos puede llegar ahí ese micrófono. A ver, esta niña. ¿Te llamas? Mi nombre es Ariadna Buendía López, 5. Ariel, un 5. poquito más, pero muy cerca. Más, Aquí más, hay más. otra. Buena Ánimo, solo hay de respuesta, uno al pero sí, infinito. Verónica Chaires, ¿fueron 12? 12 veces. Exactamente. Así lo Exactamente. cuenta Muy la bien, autora, por lo Verónica. menos. Muy bien, Verónica, muy bien. Bueno, Así que no hay que vamos rendirse a la un primera, corte digamos, ¿no? y volvemos en unos momentos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Dichosa Palabra, 16 de noviembre, y seguimos juntos desde la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en su 33ª edición. Seguirá abierta hasta el lunes, recuerden que es festivo en México, así que aprovechen para venir acá porque hay conciertos, hay talleres, hay cuentacuentos, hay todo tipo de actividades, por supuesto presentación de libros, y en una de esas se pueden llevar libros, entonces sí merece la pena venir a una feria de libro por eso. Queremos saludar a todo el mundo que nos está viendo en vivo desde sus casas,
por supuesto, al público que se ha acercado hasta este teatro, Raúl Flores Canelo, y a todos los que nos ven por la señal de Canal 22 Internacional o a través de la señal en internet www.enlinea.canal22.org.mx. Y si nos ven ustedes por YouTube y en alguna de las repeticiones que tenemos en la madrugada tardísimo, buenos días para todos ustedes. En horario cultural. En horario cultural, como a la 1 de la mañana, ahí si nos están viendo, felices ojeras. Estábamos preguntando en redes sociales desde la tarde qué se les ocurre que podríamos hacer, además de lo que ya se está haciendo, lo que debería estarse haciendo, para motivar y para fomentar la lectura entre los niños, los jóvenes, y por qué no también los adultos. Han llegado... Sí, Jesús Elesván dice, apagar la televisión. Más o menos como a las 9, no, no a las 8 no la paguen. Y más o menos todos coinciden con predicar con el ejemplo. Los niños imitan lo que los padres hacen. ¿Sí? ¿Vamos con preguntas o quieres leer alguna que te haya llamado la atención? No, vamos con preguntas si quieren. Sí. Yo quiero contestar dos, una que no me sé y otra que sí. ¿Sí? Esta Una no muy me la rápida. sé, pero la voy a averiguar, pero me dio mucha ternura la pregunta, porque la hace Leticia Ramírez y nos pregunta, ¿cuántas parejas sentimentales tuvo Cleopatra? Sí. Así, sentimentales, no sabemos. Lo que sí sé es, hay una leyenda que una vez Cleopatra le preguntó a Marco Antonio, oye, ¿y tú y yo qué somos, no? Y él le dijo, bueno, pues yo romano y tú egipcia, ¿no? ¿Sí? Esa es la que me sé, ¿no? Y Bueno, bueno, no habría que definir el término sentimental. sí, porque parejas sentimentales habría que ver qué preguntarnos cada uno de nosotros cuántas hemos tenido, ¿no? Como sentimiento. sentimentales, pues, ¿no? Sí, eso es muy difícil Muy saber bonito. de ninguna persona y menos de alguien que vivió hace tanto tiempo. Pero de todas formas, si mal no recuerdo, aunque igual mi memoria me falla, según yo, Cleopatra, su primera pareja formal fue uno de sus hermanos. Era común entre, sí, se las gastaba. entre la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaban en Egipto, desde que Alejandro Magno hizo todas las conquistas de prácticamente todo el mundo conocido de su época, y dejó, y a la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pues el imperio se dividió y le quedó a un general griego llamado Ptolomeo Soter, toda la parte de Egipto. Y esa era la dinastía que gobernó Egipto hasta el fin de ese enorme, de toda esa historia clásica de Egipto, ¿no? La dinastía de los Ptolomeos. Todos en la dinastía se habían negado a hablar egipcio, nada más hablaban griego. Justamente esta es la razón por la que para descifrar los jeroglíficos egipcios fue tan útil la famosa piedra Rosetta que está en el Museo Británico, que es muy interesante, donde se puede ver una traducción de un aviso escrito con jeroglíficos y después escrito tanto en griego demótico como en el griego culto. Entonces, digamos que era una situación muy rara. Gobernaban los griegos y gobernaban todo Egipto sin que hablaran egipcio. Curiosamente, la primera gobernante o el primer gobernante griego que decidió aprender egipcio fue Cleopatra, y fue la última gobernante, fue la última representante de los faraones en Egipto. Cuando Cleopatra muere con Marco Antonio, en ese amor ilícito, que ya no sabemos si fue sentimental o no, como dijo Eduardo. Bueno, Sonado. anduvo hasta con Richard Burton. ¿Sí? O sea, de que anduvo. Bueno, y Richard Burton y Elizabeth Taylor se casaban y se después divorciaban como La una diferencia y es que ahora otra y escriben otra sus vez. memorias y ya balconean ahí todo lo que han hecho, y Cleopatra no se tomó el tiempo de hacerlo. En fin, bueno, y Cleopatra además gobernó siempre junto con hombres y tuvo cuatro cogobiernos, uno con su padre, después uno con un hermano, después otro con otro hermano, y finalmente con su hijo Cesarión, que era hijo de Julio César, su anterior pareja, antes de Marco Antonio, porque ahí ella se dice que intentó crear esa alianza entre Roma y Egipto, y bueno, pues las cosas al final no funcionaron como
como ella quería, y todo Egipto acabó en manos de Augusto, ¿no? Bueno, ¿Y la que te sabes? La que sí me sé. Sí. No, pues esta sí me la supe, lo que pasa es que Me sorprendiste. entonces lo que no- cualitativamente sí me la supe, pero cuantitativamente no, estaba muy difícil. Pero Pablo se la sabe. Ese es lo interesante, entre todos sabemos más, entre todos sabemos casi todo. que es precisamente el sentido de esta dichosa palabra, invitarlos a indagar, a explorar y a conversar con sus amigos, sus familiares, etcétera, ¿no? Claro. La otra pregunta es sobre la novela Cartucho de Nelly Campobello. Nelly Campobello, una escritora de Chihuahua, verdaderamente extraordinaria. También bailaba, ¿no? ¿Perdón? ¿También bailaba? No, Sí, ese era el también. no También, era el- Bailarina. Nelly y Gloria Campobello Eso. fundan una escuela de danza, precisamente en este ámbito donde habría que nombrarla, pero su actividad literaria tiene libros de poemas y 2 libros de narrativa. Uno, Cartucho, que muchos lo plantean como novela, porque hay un personaje que va narrando eso, que es una niña realmente creada con una enorme autenticidad. La niña que narra los episodios de Cartucho, que cada uno son como si fueran una bala autónoma, ¿sí? Esa niña es realmente un prodigio literario, en el sentido de que la sensación para un lector es la sensación de estar presenciando una percepción realmente auténtica de una niña. ¿Sí? Pero, además, ella realmente le tocó vivir la revolución, es decir, llegaban a su casa heridos Sí. y noticias, y un poco habla de eso, ¿no? Sí, ella de niña vive eventos y su mamá le cuenta otros, y tiene un endiosamiento impresionante con la mamá, pero lo impresionante es el artificio literario para lograr transmitir una sensación de vitalidad tan fuerte. De las mejores recomendaciones en narrativa de la Revolución Mexicana es Cartucho. La publicó, bueno, está en el Fondo de Cultura, pero también hay una edición en editorial Era, que tiene un prólogo extraordinario de Jorge Aguilar Mora. Esa edición es invaluable y realmente es una maravilla de lectura. Es la única mujer que está dentro de lo que se conoce como el canon, es decir, como los prestigiados narradores en la antología de narradores de la Revolución Mexicana. Sí. Momento de decirle la dichosa palabra. Recuerden que cada sábado les damos una definición y ustedes nos llaman por teléfono, nos escriben un correo. No lo pongan así abierto en Twitter porque no sé si se vale, pero bueno. Esta noche estamos buscando el nombre que se le da, es una palabra de origen náhuatl y es maroma, voltereta, pirueta, marometa, y todos han de saberla, así que llamen corriendo porque no tenemos infinitos libros, así que nada más tenemos los que tenemos para llevarse. Entre otros, este libro de aforismos, cuentos y otras aventuras de la gran Mariana Frank Westheim, una mujer muy notable cuya vida, si no ha sido escrita, debería ser escrita porque es increíble. Vino a México, si no me equivoco, en los 30s y aquí vivió muchos años, murió, estaba viendo las fechas, cuando tenía 105 o 106 años de edad. Y estos aforismos son buenísimos, ¿verdad? Son buenísimos aforismos. ¿Sí? Es la madre de Margit Frank. Otra notable académica y estudiosa de la literatura primera en español. Y también el libro de las pasiones de Mario González Suárez. No me atrevo a llamarlo cuentos porque uno de los propósitos del autor es justamente como crear una especie de nuevo género y promete mucho en la famosísima colección Letras Mexicanas, ambos libros cortesía del Fondo de Cultura Económica. Y tenemos 2 cortesías de Editorial Tusquets, una novela de Haruki Murakami, Los años de peregrinación del chico sin color, y de Marcel Proust, Contra Saint-Beuve, Recuerdos de una mañana.
Y tenemos de la editorial La Cabra Ediciones, una editorial joven, nació en 2008, liderado por María Luisa Martínez Pasarge, a la que saludamos desde aquí, una colección de poesía, porque La Cabra es básicamente una editorial que se dedica a la poesía, aunque últimamente se ha abierto mucho el ensayo y la narrativa. Tenemos una colección compuesta por 4, Omar Lara, voces de Portocaliu, Germán Bellinghausen, no sé si me están viendo ahí, Verde Memoria, de Francisco Torres Córdoba, Berenice, y de Margaret Randall, Como si la silla vacía. Son una colección de 4, así que ojalá se los lleven todos porque están muy buenos. Y también vamos a obsequiar, como en todas las emisiones de La Dichosa Palabra, que podamos hacerlo, claro, una suscripción anual a la revista Este País, una revista de la cual me enorgullece formar parte de su consejo. Está dedicada a la nueva vejez y, como siempre, trae un suplemento de cultura con colaboraciones muy interesantes de Claudio Isaac, de Juan Domingo Argüelles, Federico Arana, muchos otros, y trae una entrevista extraordinaria con el pintor Federico Álvarez, realizada por Fernando Fernández, muy recomendable, y puede llegar a su domicilio gratis todo un año si responden las dichosas palabras y lo solicitan. Y ya es momento de que estos ojitos que nos están viendo pues levanten las manos y nos digan, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de la autora de Harry Potter? Es decir, ¿qué significan esa J y esa K de la señorita Rowling? Denle prioridad a los chicos. Hola, mi nombre es Gabriela Torres y significa Joan Kathleen, que son los nombres de sus abuelos. Pues nos dio información adicional, te vamos a dar adicionalmente también más libros. ¡Bravo! Tengo un pequeño problema, dijo el oso, es para ti. Y también tenemos Princesita Sofía. Esos son los libros que estamos regalando esta noche para la gente que nos esté contestando. Más oportunidades, por ejemplo. El país en el que nació Consuelo. Consuelo va a ser, bueno, pues la esposa del autor del Principito. ¿Se llamaba Consuelo? Pues yo me acabo de enterar, pero... Bueno, pero hay hay más alguien que nos va a decir sí, el país. mira, sin ninguna pista nos lo va a decir. Hola, soy Iván, era de El Salvador. Muy Perfecto, bien. Iván, muy bien. Hombre, puros eruditos aquí. ¿Eh? Están difíciles estas preguntas. Sí, no, muy difícil. Y un saludo de paso a Centroamérica, que también ven muchos. Nos ven van acá por allá, la y señal de Canal un gusto, 22. Sí, es un llegamos. gusto saludarlos. ¿Mm? Pues ustedes no se vayan porque aquí hay más dichosas palabras en un momentito. Volvemos enseguida. Continuamos aquí, muchas gracias, continuamos aquí en el Teatro Raúl Flores Canelo, en esta transmisión especial de La Dichosa Palabra desde la FILIC, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Nos complace mucho estar aquí con ustedes. Vámonos con más preguntas de nuestro culto público que está aquí. Paula Ibarra Flores. ¿Dónde estás, Estar Paula? acá. Ahí Hola, está, Paula. mira. Dice, ¿de dónde viene la palabra clérigo? ¿Cuál? Clérigo. Ah, caray. Vamos a poner así muy... Clérigo viene del latín, tiene que ver con clero, que es el conjunto de los clérigos, que es el hombre que ha recibido las órdenes sacerdotales. Y viene de un verbo en griego que significa quebrar, romper, fragmentar, agrietar. ¿Por qué? Porque antiguamente el clérigo, este nombre, se asignaba a pequeños trocitos fragmentados que podían ser de madera, de cerámica, de tierra, cualquier cosa que se había roto en pedacitos, y eso se metía en un sombrero o en un recipiente para hacer sorteos. ¿Qué se sorteaba? Bueno, pues se sorteaba, por ejemplo, lotes de tierra. Le tocaba a cada quien un lote de tierra, un territorio que podía usar para labrar, para tener ahí a gente. Estamos hablando de épocas en las que no existía mucho la democracia ni la igualdad, entonces uno tenía a cargo pues gente y tierras que le tocaban por sorteo.
Cuando se implanta la Iglesia Católica, parte de estos lotes eran los que les tocaban a la Iglesia para poder construir sus monasterios y para tener ahí pues al clero, tal cual, pero entonces no se llamaba clero. Lo que pasa es que a la persona que le tocaba este clérigo empezó a llamarse también clérigo a la persona que de alguna manera ostentaba el cargo para dominar y para ejercer el dominio en esa tierra. De ahí se empezó a derivar en la persona que hoy conocemos como el hombre. En la Edad Media no solamente era el hombre que tenía el sacerdocio, sino también el hombre letrado. ¿Por qué? Porque en la Edad Media básicamente los que sabían leer, escribir y los que daban clase y tomaban clase tenía que ver con el sacerdocio. Es decir, uno tenía que estar dentro de la iglesia para poder recibir esa educación completa que luego ya salió de los monasterios y ya llegó a todo el mundo. Pero viene de esa fragmentación, de esos trocitos y de que servían para poder sortear los lotes de tierra, los terrenos que a uno le tocaban para poder labrar básicamente o construir. Se construían no solamente fábricas, sino poblados. Claro que el que construía un poblado, bueno, no sé si un poblado, dependía también de la extensión del terreno, pero bueno, si tenías casas, normalmente la gente que vivía dentro de ese terreno le tenía que pagar un impuesto, un sueldo al dueño de ese terreno por estar ahí. Eso se fue un poco yendo hacia el terreno de la iglesia y se quedó hasta nuestros días como un término únicamente designado a la gente de la iglesia. Sí, es interesante lo que mencionas de cómo en la Edad Media pues todas las personas cultas pertenecían a la iglesia, ¿no? Cuando cayó el Imperio Romano, realmente se entró en una nueva barbarie, por eso se le llama Edad Oscura a la Edad Media. Y en esta Edad Oscura, pues se le llama oscura justamente porque la gente prácticamente dejó de leer y de escribir. Cuando hay literatura, pues podemos entender las cosas, la gente se puede comunicar, se crea la civilización. Cuando no existe la escritura, pues se cae en la oscuridad. Y en esa Edad Oscura, la civilización occidental realmente se salvó por un pelito, y ese pelito lo pusieron los monasterios, las iglesias, donde se conservaba el arte de leer y escribir. hecho, pero realmente ni siquiera muchos gobernantes, ni los ricos, nadie leía y escribía, ¿no? La caligrafía, de hecho, que nosotros tenemos hoy en día, mucho le debemos, por ejemplo, a los monasterios. La gente que hacía, antes de la imprenta, los libros se copiaban manualmente, había un clérigo, un escriba en cada monasterio que era el que estaba encargado de copiar los libros, normalmente las escrituras sagradas, para tener copias y poder distribuirlo. Los monasterios eran sitios tan aislados unos de otros que hacían casi sus propias reglas, no solamente de ortografía, sino también de cómo escribir las letras. Y si el monje en cuestión tenía buena o mala letra, solían designar o elegir al que tenía mejor caligrafía para poder ser entendido. Pero esa manera de escribir y esos trazos al escribir con plumas o lo que utilizaran para hacer estas copias, era un poco lo que definió luego la letra cursiva que hoy escribimos, o cómo es la forma de la F, de la G. Mucho de esa de caligrafía hoy en día y de esa tipografía viene y la definió los monasterios, la gente que copiaba los libros. Ahora es mucho más fácil porque las imprentas ya tienen tipografías establecidas y entonces la I es la I. Y nadie se sale del... Bueno, sí, hay muchos tipos de tipografías y muchos modelos, pero en realidad todos son los mismos porque es impresión igual. Pero en ese momento era una persona, entonces este monje de aquí más o menos escribía como el de aquí y más o menos como el de aquí, pero los monasterios no tenían tanta comunicación como para que fuera tan igual esa ortografía. Entonces, muchas de esas cuestiones tipográficas se las debemos a los monasterios. Sí, a los que tenían mala letra los nombraban doctores. Y de ahí viene la tradición de las recetas, eran los encargados de las recetas. Bueno, ¿tenemos tiempo de otra pregunta, Eduardo? ¿O nos vamos a las preguntas a nuestro culto público o a la dichosa palabra? Que si podemos citar algún poema de Tomás Segovia. Hay un poema verdaderamente clásico que se llama Besos, un poema muy largo. Tomás Segovia es autor de una obra muy extensa que se está redescubriendo. Yo acabo de enterarme que una de sus últimas
producciones como traductor fue un poema de Víctor Hugo, enorme, un poema, bueno, el libro tiene como 600 páginas, que se llama Dios. Es un poema de Víctor Hugo y la traducción de Tomás Segovia es verdaderamente espléndida. Yo no sabía ni siquiera que el poema ese existía, ¿no? Un poema corto de Segovia es uno que dice: una blancura te inunda los dos pechos, eres pura, y sube una mancha oscura por tu vientre, eres profunda. Es un poema de los poemas cortos de Segovia. La mayor parte de su obra está siendo editada por José María Espinaza en ediciones sin nombre y fue un autor realmente que se va a ir valorando poco a poco. Sí. Sin la presencia de Segovia, yo nunca hubiera entendido qué es el ritmo. En alguna ocasión, en una conferencia, él comparaba dos traducciones de un poema de Apollinaire y decía: oigan cómo suena esta y cómo suena esta otra. Y ahí por primera vez yo entendí cuál era el ritmo. Recuerdo que me fui caminando desde Bellas Artes a mi casa, tratando de meter en ese nuevo aprendizaje del ritmo todo lo que yo veía. Los postes, los camiones, se fueron haciendo rítmicos por obra y gracia de una enseñanza ahí de carácter oral en solamente un magnífico ejemplo. Es el gran poder de un ejemplo. Tomás Segovia era un sabio y era, como dices, un enorme poeta, un gran poeta erótico. Sus poemas de la vejez también son muy conmovedores. Un hombre muy sensible y como traductor también destacó muchísimo, como dices. De hecho, él tradujo lo que se considera un libro fundamental para los traductores, que es Desde Babel, de George Steiner, que habla precisamente de todos los problemas técnicos, históricos de la traducción. Ese libro está editado por el Fondo de Cultura. Tradujo una antología de André Breton, y su obra, además de estar publicada en tomos independientes por Ediciones Sin Nombre, está reunida en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, completa, y es un enorme poeta. Ese poema que mencionas que se llama Besos es increíble. Es un poema muy extenso, pero realmente fenomenal, ¿no? Tus besos lloverán sobre mi boca oceánica. Primero uno a uno, como anchas gotas de lluvia, etcétera, etcétera. Bueno, realmente es una maravilla que hay que Un día se leer, los leemos en una hora. O los besamos. Léanlo, búsquenlo. Yo creo que debe estar hasta en internet, se los recomendamos muchísimo. Un gran poeta. Yo me sé algunos poemas de él todavía más subidos de tono, que no vamos a decir que estamos al en aire, en la televisión. Vamos con la dichosa palabra de esta noche. Recuerden, nosotros les ofrecemos la definición y las personas que sepan a qué palabra corresponde se podrán llevar algunos libros. Maroma, voltereta, pirueta, marometa, palabra de origen náhuatl, por favor. Si se la saben, no la digan y menos la hagan, porque se pueden lastimar aquí en el Teatro Raúl Flores Canelo. Tenemos cortesía de Alianza Editorial, relatos de Iván Petrovich Belkin, de el joven escritor Alexander Pushkin. Y de Joel Franz Rosell, este cubano que estudió arquitectura pero que luego se dedicó a la literatura y con muy buenos resultados. Concierto número 7 para violín y brujas del Fondo de Cultura Económica. Parte de su colección está incluida en los catálogos de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles, así que Joel sabe bien lo que hace. Me recordó un famoso concierto para mosca y orquesta de cuerdas, del cual no vamos a hablar más. También por cortesía de la Cafetería del Péndulo, esta novela picadísima, muy entretenida de Joel Dicker, se llama La verdad sobre el caso Harry Quebert. Es una especie de profecía autocumplida. Cuando empiecen a leerla van a entender por qué. Realmente muy recomendable, gracias a la Cafetería El Péndulo. ¿Tenemos preguntas para nuestro culto público de aquí todavía? Sí. A ver, más preguntas del orden de la materia de geografía, digamos, como la anterior. Queremos saber el país en el que se escribió y se ilustró el primer manuscrito de El Principito.
Ton, tin, ton, tin, ton, tin. A ver. Manuel López, Ajá. fue en Estados Unidos. Muy bien, Manuel, felicidades. Así es. Vivía en Nueva York, Saint-Exupéry. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué les vamos a dar? Perdón, estoy Estos poniendo libros. las preguntas. Estos libros Sí, que ok. teníamos aquí. Son libros, O sea, sí tenemos. bueno, todos son libros, fantástico. Ahí los están enseñando a cuadro para que vean que no nada más queremos que nos respondan de a gratis. Bueno, novela y autor de la novela que cuenta la historia de Tom Canty, un chamaco que vive en la pobreza y que intercambia su lugar con Eduardo, hijo del rey Enrique VIII y Jane Seymour. Ok, por ahí hay personas. Yo creo que son esos libros que deberíamos seguir leyendo aunque no estén en las novedades, y sobre todo recomendarlo a nuestros chicos y a los jóvenes. A ver, hay varias manos levantadas, pero Buenas noches. Arriba, allá, arriba. allá, Tenemos ahí, arriba. ahí. Ah, Hasta arriba, en el piso. No te vemos bien, pero vemos a alguien ahí En el levantado. piso de arriba, ¿es perfecto. el príncipe y el mendigo? Ajá, Muy bien, felicidades. ¿Quién eres? Leticia Rojas. ¿Y el autor? Muy bien, Leticia. No lo recuerdo. Por Bueno, es Mark Twain, pero está muy bien. La pregunta era Sí, la, sí. la novela, El príncipe y el No mendigo. te podemos de dar Mark mitad de un Twain. libro, Muy así que te lo bien. vamos a... Gracias, perdón. Muy bien. Y con eso nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos aquí al Teatro Raúl Flores Canelo, a esta transmisión especialísima de La Dichosa Palabra desde la FILIG. Volvemos. Gracias. Seguimos aquí en vivo en el Teatro Raúl Flores Canelo, en el Centro Nacional de las Artes, en el marco de la FILIG, y tenemos que hacernos de respuestas, de preguntas y de palabras. Pablo, por ahí tenías alguna. Bueno, hay dos preguntas muy semejantes. La primera la formula Emilio Moncada, que pregunta: ¿cuál es el primer libro dedicado exclusivamente al público infantil en la historia? ¿Dónde estás, Eduardo? Y la otra pregunta la formula Zulaika Olvera, si no leo mal, y ella pregunta: ¿en qué año ya se puede hablar de la literatura dirigida a los niños y los motivos de iniciarla? Bueno, las dos preguntas no se pueden responder con absoluta precisión. En primer lugar, porque los niños desde siempre en todas las culturas han escuchado historias, y historias orales pues, que se les cuentan a los niños. Lo que es un fenómeno moderno de las sociedades modernas es esta idea de la infancia como algo completamente distinto a la edad adulta, como la infancia como algo que requiere de cuidados especiales. Es una idea muy moderna que inicia en Europa, pero bueno, pues los niños de la antigüedad oían los mismos cuentos que oían los adultos. Escuchaban la Ilíada, la Odisea, las fábulas de Esopo, que tenían intención moralina y de consejos para los escuchas, pues eran no exclusivamente para niños, eran para adultos y para niños. Hoy ya las consideramos solamente aptas para niños, aunque siguen siendo interesantes también algunas para los adultos. Y entonces esta idea de la infancia es la idea que es contemporánea y empieza a formarse a partir del siglo XVII, XVIII en Europa, un texto interesante que empieza a hablar de los niños como de una categoría distinta. Es el texto famoso de Locke sobre este ensayo sobre el entendimiento humano. No recuerdo el título exactamente, pero
ahí él ya empieza a hablar de que los niños van a depender completamente de lo que escuchen, de lo que les decimos, la famosa teoría de la tabula rasa, que bueno, está demostrado que es equivocada, pero no importa, lo importante es que empezó a definir a los niños en términos distintos a los adultos. Los niños no son otra cosa que adultos pequeños que se están formando nada más. Y después en el siglo XVIII, quizá también con el empuje del puritanismo y de otras corrientes de pensamiento, se empieza a tener una idea más concreta de lo que es el niño y de que el niño tiene necesidades especiales. Y entonces es cuando se hace posible crear una literatura dirigida a los niños. Digamos que antes de la literatura dirigida a los niños fue necesario crear la categoría de lo infantil, ¿no? Sí. Y en esta categoría ya que se forma la categoría de los niños, a veces hay algunos que consideran un libro que yo sepa no está traducido al español, un libro inglés del siglo XVIII que se llamaba, si mal no recuerdo, The Pretty Little Pocketbook, algo así como el pequeño y bonito libro de bolsillo, que fue un libro que los niños leyeron muchísimo y que se dirigió a los niños. Creó todo un mercado, fue tal el éxito de este libro, porque ya existía la preocupación de los padres de qué cosas debían leer los niños. Insisto, esta preocupación venía pues, de corrientes filosóficas, del surgimiento de una especie de clase media por primera vez en la historia, y todo esto fue lo que fue formando la conciencia de que había que crear una literatura para niños. Y en el siglo XIX y principios del XX, pues se crean los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, se le conoce como la época de oro de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Donde están pues Jack London, el Pinocho, ¿cómo se llamaba? Collodi, los hermanos Grimm, esas tradiciones es interesante porque ellos recogen ellos no tradiciones. Son autores de eso, exactamente, ellos lo recogen en unos libros que luego, digamos que hacen unas antologías, ¿no? Es que ellos eran antropólogos, investigadores realmente, no tenían intención de contar cuentos para niños, tenían la intención de recoger toda esa tradición oral que era para niños y adultos y que después se consideró que es apta para los niños. De hecho, se hicieron luego versiones de esos cuentos tradicionales populares para los niños, y mientras más las adaptan a los niños, más le quitan muchas partes que son terroríficas de los hermanos Grimm. Que ahora estarían prohibidísimas. Sí, y que son muy interesantes. Hay un texto de Bruno Bettelheim que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde habla de la utilidad en términos emocionales o psíquicos de las escenas verdaderamente pues casi gore o violentas de Caperucita Roja y de los distintos cuentos. La otra vez hablamos de Caperucita Roja, ¿no? Y se ve esa especie como de catarsis. La cuestión de la literatura para niños es muy interesante porque uno se fija, el propio creador, en el lector. Es que la cuestión es que los niños no son adultos chiquitos, tienen su propio mundo y su propio momento. Como niños son completos, no son prelicenciados o no son personas a medias, prediputados. O todavía peor, sin entendimiento, porque todavía, yo recuerdo en México, pues muchas veces, hace unas cuantas generaciones se creía que los niños no entendían nada. Que los niños no tenían criterio, no tenían voz, etcétera, ¿no? De hecho, las editoriales tienen normalmente en las secciones de literatura infantil y juvenil tienen lo que se llama un vocabulario mínimo definidor, que son esas palabras que se cree que deben tener como en la memoria activa y pasiva los niños según su edad. Es decir, uno va aumentando su vocabulario, debería aumentarlo a medida que va creciendo. Entonces, ese vocabulario mínimo definidor es como lo que hemos hablado también aquí muchas veces, de que los diccionarios tienen que ir adecuados a la edad del lector que lo está consultando, porque si le decimos a un niño paquidermo cuadrúpedo con trompa larga, pues se queda igual, o le obligas a hacer
miles de visitas a un diccionario y termina por tirarlo porque no le sirvió para nada. Hay que entender que ese vocabulario mínimo definidor es suficiente para poder ser entendido. Yo recomiendo mucho... Es todo un tema polémico, Recomiendo porque a veces Yo no- tratarlos, si te pasas, los tratas como idiotas y eso está Nada más gacho. una última cosa, recomiendo mucho de Fundación SM, que es una de estas editoriales concentradas y dedicadas al mundo infantil. Tiene una colección que acaba de sacar, uno es Historia de la Literatura Infantil y Juvenil, justamente, y el otro es Hitos de la Literatura Infantil y Juvenil. Este libro, este último, el de los hitos, es un paso por los libros que han marcado una época, un cambio, porque la literatura de ahora no tiene nada que ver con la de hace 100 años, como tú decías. Y un poco lo que hace es estos libros que han marcado un antes y un después, o que han Alicia en el significado, País de ¿no? las Maravillas, no sé. ¿no? Y pero este libro solo lo abarca los últimos, creo que son 60 años, así que hace un recuento como muy exhaustivo, con especial énfasis últimamente a los ilustradores, porque hay libros ahora de infantiles y juveniles que no tienen palabras, o sea, no hay texto. Hace poco salió una encuesta de la Cuestión Editorial y hay más producción editorial infantil que el conjunto de la literaria para adultos. La literaria para adultos es como de 7% del 100%. Los que vivimos en literatura se nos hace que eso no es posible, pero bueno. Dichosa palabra, marometa, voltereta, pirueta, palabra de origen náhuatl, machincuepa. Que significa rodar como calabaza. en Rodar náhuatl. como calabaza, ¿sí? Tenemos ya ganadores, Carlita Igler, Mo Uribe, Andrés Abdul, Brisa Violeta y quienes nos han escrito básicamente planteando la cuestión de que los padres lean para que los hijos lean. También es muy bueno que pensar que los hijos han vuelto lectores a muchos padres, es decir, para no quedarse atrás ante la insistencia en la lectura en los niños, ahora los papás se han comenzado a volver lectores. Muchas gracias, niños, por esta labor de formación que hacen de los señores adultos. Porque los adultos también aprenden por el ejemplo. Sí. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya nos vamos, pero volveremos algún día. Mañana, sí señor, vamos a estar aquí. Mañana.